Muy buenos días para todos, para todas. Agradecerles la presencia en nombre de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, a las instituciones del Estado que están presentes en esta presentación que vamos a hacer el día de hoy. Y bueno, quisiera darle la palabra al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el senador Blas Lanzoni, que está en línea. Presidente, adelante por favor. Bueno, muy buenos días a los y las representantes de instituciones del Estado, representantes de organizaciones de la sociedad civil y referentes de los derechos humanos. Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores, quiero dar la más cordial bienvenida a todos para la presentación del anteproyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que forma parte del producto de acciones que venimos desarrollando desde la mesa técnica con el objetivo de contar con un marco legal sólido que será puesta a consideración y para el estudio de este grupo. Cabe mencionar que esta propuesta legislativa tiene iniciativas del propio Sindicato de Periodistas del Paraguay, presentada a esta comisión parlamentaria, que posteriormente constituyó una mesa de trabajo para avanzar en el mismo. A nivel regional y nacional, muchas veces el periodismo y la defensa de los derechos humanos se han convertido en labores peligrosas, debido a que a través de las actividades que se desarrollan en su ejercicio se difunde información que en algunos casos refieren temas sensibles o situaciones cuyos protagonistas no desean que salgan a la luz. Y por otro lado, se defienden los derechos de comunidades, grupos en condición de vulnerabilidad y de la sociedad en general, lo cual genera incomodidad. En Paraguay, la violación de los derechos fundamentales de periodistas y defensores de derechos humanos ha ido en aumento, poniendo en peligro uno de los pilares de la democracia, cuál es el derecho a la libertad de expresión, a la vida y el libre acceso a la información pública. Recordamos que este año se ha desarrollado el Seminario Internacional hacia un marco jurídico de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el Paraguay. Y hace apenas una semana se realizó el taller de análisis del anteproyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, con valiosos aportes de organizaciones y referentes de los derechos humanos. Conscientes de la importancia y legítima labor que realizan los periodistas, las personas defensoras de los derechos humanos y la imperiosa necesidad de contar con un marco legal de prevención y protección para aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento a todos los presentes por su participación, a las autoridades e instituciones del Estado, sociedad civil organizada y funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores por el esfuerzo y dedicación para apuntalar un proyecto de suma importancia para nuestro país. Con esta palabra nuevamente le doy a todos la cordial bienvenida y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, presidente. Blas Lanzoni, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores. Así como estuvo mencionando el presidente, la Comisión de Derechos Humanos celebra la participación de varias instituciones que están representadas, el Ministerio Público, a través de la Directora de Derechos Humanos, también al Viceministerio de Justicia, a través del Director General de Derechos Humanos, también al Sindicato de Periodistas del Paraguay, a IDEA Paraguay, a la Defensoría Pública a través del Director de Derechos Humanos también, a la Organización de la Sociedad Civil.
aliada nuestra en la construcción de este proyecto de ley, con los aportes, ¿verdad? Como han sido tipo de UPI, FAPI, IDEA. Entonces, agradecerle a todos por su participación y queríamos darle la palabra también al secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, que inicialmente han presentado esta propuesta legislativa que estamos trabajando. Y bueno, la idea, un poco así como estamos mencionando, es abrir un periodo de modificaciones, de consultas, de aportes y próximamente concretar la presentación en esta Cámara Legislativa de este proyecto de ley que consideramos nosotros de suma importancia a fin de proteger un bien importante para la democracia paraguaya, como son las actividades de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos. Así que, para dar un poco apertura también, querríamos pedirle unas palabras al secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, el señor Santiago Ortiz. Gracias. Iniciar también agradeciendo a las autoridades de la comisión, al equipo técnico de la comisión, que siempre nos ha dado una mano y nos ha recibido de la mejor forma, ha hecho un gran trabajo. A los compañeros y compañeras de las organizaciones de la sociedad civil, también un gran agradecimiento a FAPI, al Consultorio Jurídico Feminista, por supuesto a la CODEUPI, de la cual formamos parte, a los compañeros y compañeras de IDEA también, todos ellos un agradecimiento, pero particularmente también un reconocimiento, un agradecimiento a nuestros compañeros y compañeras que están en el ejercicio de la profesión y a los defensores y defensoras de derechos humanos. El ejercicio del periodismo en Paraguay, me voy a referir más a eso porque después los compañeros de las demás organizaciones van a poder ahondar en todo lo que tiene que ver con defensores y defensoras de derechos humanos. Pero el ejercicio del periodismo en Paraguay, lastimosamente, todavía se constituye en una situación de riesgo. Nosotros por eso señalamos que cuando planteamos este proyecto no planteamos una situación de privilegio para un periodista o para una periodista, sino lo que estamos planteando es en realidad la necesidad de defender profundamente y con toda la fuerza que podamos tener el derecho de cada ciudadano y de cada ciudadana a expresarse libremente, y de cada ciudadano y de cada ciudadana a recibir información. Para ambos derechos, que son derechos humanos fundamentales según los estándares internacionales y según los distintos órganos que ejercen jurisprudencia en materia de derechos humanos, el trabajo de los y las periodistas es un trabajo fundamental. También, por ende, lo es para la vigencia de la democracia. Lastimosamente, pesa sobre Paraguay como país, como Estado, como sociedad, el triste señalamiento de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que sus zonas de frontera son zonas silenciadas. Pero tenemos 20 compañeros y compañeras asesinados desde 1991 hasta hoy por ejercer la labor del periodismo. La mayoría de esos casos han quedado en la más absoluta impunidad, y hace días nomás teníamos el triste desenlace del juicio del caso de Leo Veras, un colega que fue asesinado en febrero de 2020 y cuyo juicio determinó la libertad del único acusado, quedando nuevamente, así como el más del 80% de los casos de colegas asesinados, en absoluta impunidad, por lo menos hasta el momento. Decía que pesa sobre el Estado y sobre la sociedad el señalamiento de tener zonas silenciadas en toda la zona de frontera, y miremos con lupa particularmente el caso de Pedro Juan, donde han caído 8 compañeros y compañeras asesinados por balas asesinas por el ejercicio del periodismo, a causa de su rol como periodista. ¿Qué es lo que genera el asesinato, la muerte, la violencia, las amenazas contra un periodista, y por qué decimos que se constituye en una zona silenciada? Eso lo que ha generado es la autocensura. Compañeros y compañeras que saben que no pueden hablar de ciertos temas porque eso es una sentencia de muerte. Compañeros y compañeras que saben que cuando eso les toque
no va a haber justicia, que el Estado no está presente acompañando a sus familias y que es mejor no hablar de ciertas cosas. Es mejor callarse, es mejor no meterse. Y una sociedad donde el periodismo no puede hablar de ciertas cosas, no puede denunciar, no puede meterse, una sociedad donde los ciudadanos y ciudadanas no pueden recibir información sobre situaciones que son claramente de interés público, es una sociedad que no se puede decir que viva en democracia. Esta situación la venimos arrastrando desde hace años y esta propuesta de ley es en realidad un compromiso del Estado paraguayo asumido en los últimos 2 exámenes periódicos universales de derechos humanos ante las Naciones Unidas. Han sido recomendaciones de estados pares de una comunidad internacional. En el último, que es lo que tengo presente ahora, hemos tenido más de 18 recomendaciones en torno a la temática de libertad de expresión y específicamente a lo que tiene que ver con la creación de un mecanismo de protección a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces creemos que esta propuesta de ley es un compromiso ya asumido por el Estado que debemos poner en práctica lo más rápido posible. Entonces, compañeros y compañeras, decir que nosotros hemos avanzado gracias a las tareas que hemos mencionado ya en hacer algunas propuestas al proyecto base. Creemos que son propuestas atendibles, que son propuestas que tenemos que llevarlas adelante, que debemos llegar a un consenso. Creemos fundamentalmente que el Estado paraguayo tiene que invertir recursos humanos, técnicos, financieros para proteger la vida de los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, pero fundamentalmente protegiendo a ellos, proteger la democracia, la vigencia de la democracia en nuestro país, que está seriamente amenazada a partir de la violencia y de la imposición de la censura por vía de la violencia y de la impunidad que se está dando hoy por hoy. Ese es nuestro mensaje inicial, agradeciendo de vuelta el espacio que nos brindan y la posibilidad de poder avanzar en este que decía es ya un compromiso del Estado paraguayo y que es necesario llevarlo adelante lo más urgente posible. Muchas gracias, Santiago. Quería hacer mención especial a la presencia, ¿verdad?, de la doctora Patricia Rivarola. Ella es fiscal adjunto de Derechos Humanos del Ministerio Público. Muchas gracias, doctora, por su presencia. También a la doctora Carilén Roldán, que es directora también de Derechos Humanos. Hacer también una mención al equipo técnico de la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores a través de su directora también, Patricia Vega, que seguramente este proyecto de ley va a ser estudiado en esta comisión, así que muchas gracias. También a la señora Mirta Pereira del equipo de FAPI, que también está presente. La doctora Natalia Gagliardone de IDEA Paraguay, y al director general del Ministerio de Justicia, el doctor Milber Rodríguez. También una mención especial al compañero que está de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, también presente en esta mesa, que seguramente vamos a hacer el tratamiento conjunto en su momento de este proyecto de ley, ¿verdad? Diciendo esto, quisiera un poco, ya tenemos dentro del programa, entrar en el análisis del proyecto de ley, del anteproyecto de ley que hoy nos convoca. Para eso hemos hablado con la coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay. Se ha hecho un taller organizado por esta organización reconocida en nuestro país, y agradecerle también a su secretario ejecutivo, al compañero Dante, que permanentemente ha apoyado esta iniciativa y el trabajo técnico. Para eso yo quisiera darle a la CODEUPI y también al consultorio jurídico feminista, que también ha colaborado muchísimo a través de la compañera Mirta Moraz. Entonces, creo que Mirta, para analizar un poco y entrar ya en la cuestión. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos y a todas.
Bueno, para nosotros es muy importante estar en este espacio y de hecho que el espacio se haya abierto, porque es no solamente muy grave, sino muy urgente la situación de constante amenaza de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. Sobre esto último, Santi fue bastante elocuente con relación a los datos, pero que en realidad refleja, o sea, los asesinatos son siempre la última etapa de un proceso de hostigamiento que nunca empieza con el asesinato, sino empieza con amenazas y empieza con obstaculización del trabajo, y esto mismo pasa con defensores y defensoras de derechos humanos. Y ahí yo creo que particularmente quienes defienden la tierra y el territorio están particularmente amenazados y amenazadas en Paraguay. Quienes defienden también los derechos de los pueblos indígenas también están constantemente amenazados y amenazadas frente a una indiferencia no solamente estatal, sino muchas veces también de la sociedad que todavía tiene una profunda matriz discriminatoria en muchos sentidos. Esta iniciativa también es importante porque responde a muchas y diversas recomendaciones de órganos de tratados y de casos contenciosos que el Paraguay tiene a nivel internacional. Y sobre recomendaciones yo solamente quiero llamar la atención sobre la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, que expresó ya su preocupación en el 2017 por la situación de defensoras de derechos humanos y de mujeres periodistas. Entonces, creo que esto es importante traerlo porque también tiene que ser parte y está siendo parte, digamos, de la discusión que se está dando. Y en ese sentido, Paraguay está siendo observado a nivel internacional por la falta de avance en estos temas. En ese sentido, agradecer también a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores por haber abierto el espacio, el proceso no solamente a otras instituciones del Estado, sino también a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones que agrupan a periodistas y personas que trabajan la libertad de expresión. Sobre el proceso, súper brevemente quiero compartir que tuvimos varias sesiones de trabajo en un periodo bastante importante de tiempo, donde tuvimos discusiones incluso hasta filosóficas sobre la importancia y lo que también tiene que reflejar un proyecto de ley. Y en ese sentido discutimos varias cuestiones. En primer lugar, la cuestión del modelo de institucionalidad que requeriría este proyecto de ley y esta ley. En segundo lugar, discutimos extensamente cuáles deberían ser las atribuciones de esta institucionalidad, y ahí no solamente se trabajó con legislación comparada, con ejemplos de otros países, también se tuvo consultas con personas expertas de otros países y también un poco de todo eso lo que pensamos que en Paraguay deberíamos hacer. También hablamos de los tipos de medidas de protección que son necesarias, porque ciertamente un proyecto que no incorpore medidas específicas de protección probablemente no tenga, digamos, la importancia o la fuerza que se espera de este tipo de leyes. También tuvimos una discusión que para mí fue súper interesante sobre la incorporación o no de tipos penales en el proyecto, y ahí tuvimos, como creo que varios puntos de vista y lo conversamos ampliamente. Y en ese sentido creo que fue muy importante también como toda esta confluencia de diversas perspectivas y diversas formas de trabajo. Yo quiero quedarme por acá porque me parece que Dante también tiene mucho que complementar sobre esto y sobre el proceso, y bueno, para seguir trabajando y agradecer otra vez de nuevo la predisposición de incluirnos en este proceso. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo quiero reforzar los agradecimientos a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, tanto a la anterior presidencia, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, como a la presidencia actual del senador Blas Lanzoni, por el impulso que han con el impulso que han llevado este proceso. En ese sentido, particularmente como coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, también queremos agradecer la presencia de las instituciones del Estado en este espacio y agradecer el esfuerzo y el trabajo que han realizado todas las organizaciones de la sociedad civil, como la FAPI, el Consultorio Jurídico Feminista, el Sindicato de Periodistas de Paraguay, la Sociedad de Comunicadores de Paraguay, que han participado de este proceso desde un primer momento y han impulsado en los distintos momentos
esta iniciativa. En ese sentido, bueno, a partir del trabajo que venimos realizando en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, bueno, a partir un poco también del contexto actual y de la situación que se viene viviendo en Paraguay con relación a lo que bien relataba Santiago, de la situación de periodistas y defensores y personas defensoras de derechos humanos. En ese contexto hemos generado espacios de discusión y debate dentro de la sociedad civil, donde también a la organización IDEA Paraguay, ¿verdad? El Instituto de Derecho de Economía Ambiental, que ha participado activamente de todo el proceso también, y también de las conversaciones que tuvimos dentro de la sociedad civil. La CODEUPI analizó detenidamente el proyecto presentado originalmente por el Sindicato de Periodistas de Paraguay, y organizamos un análisis interinstitucional, interorganizaciones de sociedad civil, donde participaron el Sindicato de Periodistas, la Sociedad de Comunicadores de Paraguay, TEDIC, que es otra organización que trabaja en libertad de expresión y seguridad digital, que forman parte de la CODEUPI, estas tres organizaciones. Y de los diálogos también participaron el Instituto de Derecho de Economía Ambiental, el Consultorio Jurídico Feminista y la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, FAPI, que también participó activamente de este proceso. En relación al proyecto base presentado, voy a hablar como muy sucintamente. Es un proyecto que está, podríamos decir, que tiene como base inicial, como ejemplo, podríamos decir, la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. O sea, está pensada a partir del funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es crear una comisión, un mecanismo especial de protección con atribuciones diferentes, por supuesto, relacionadas a la protección de periodistas de seguridad, ¿verdad? A partir de esa base, de ese proyecto, hemos hecho este análisis y creemos conveniente, y ya está de alguna manera reflejado en el documento de la comisión. Nosotros le vamos a pedir a Víctor Hugo que por favor adjunte, además de este proyecto, la nota que presentamos recientemente con relación a cuatro cuestiones que nos parecen fundamentales: que tenga una ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Esas cuatro cuestiones fundamentales creemos que son cuestiones que deben debatirse, que deben reflejarse en el proyecto, porque nos parece que son parte fundamental, digamos, los pilares para que efectivamente no tener una ley muy interesante, muy importante, pero que no podamos llevarla a la práctica y que finalmente sea como mucha de la legislación que tenemos en nuestro país. El primer punto central que consideramos que la ley, que el proyecto debe tener, son las definiciones, un capítulo de definiciones importantes con relación a las personas que protegen la ley y a las comunidades que protegen la ley, porque una ley de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos debe contemplar la posibilidad de proteger a comunidades que estén en riesgo o en situación de riesgo. Entonces, lo primero es, y nosotros hacemos una propuesta con relación a cómo definir periodistas, porque también la definición de periodistas es una cuestión muy importante, porque entendemos que las nuevas tecnologías, las nuevas formas del ejercicio de la libertad de expresión son muy variados, y tener una definición reducida o no tener una definición reducida podría abrir la posibilidad de que todo el tiempo tengamos que estar discutiendo, ya hablando en el seno del mecanismo, si es o no periodista la persona a la que tenemos que proteger. Entonces, una definición amplia
una definición que contenga la posibilidad de abarcar los demás, todas las posibilidades de una persona que ejerce la libertad de expresión y una persona que transmite información. Entonces nos da la posibilidad de que la ley pueda protegerla sin tener que entrar en una discusión previa que pueda retardar la posibilidad de determinar y medidas de protección efectivamente. En ese mismo sentido, hablaba de la definición de persona o defensora de derechos humanos, que es muy importante que se registre una definición amplia para poder entender y para que la ley tenga efectivamente el efecto que queremos que tenga, que es proteger a la persona que está en el riesgo. Y que esa definición de persona incluya comunidades, porque existen comunidades que están en riesgo. Bueno, ahora mismo puedo mencionar a la comunidad Paito de Itelá en la zona de Cerro Basura, que están en una situación de riesgo, si bien y que requiere medidas de protección, digamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importante que la ley abarque esa definición sea lo suficientemente amplia en ese sentido. El otro tema central sobre el cual se discutió y entendemos que es uno de los temas más difíciles, podríamos decir, a la hora de pensar la ley, es la institucionalidad de quién va a ejercer, digamos, esos procesos de protección, quién va a coordinar, qué órgano se hará cargo o qué órgano se creará a esos efectos. Y es una de las cuestiones más complejas de debatir porque tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con cómo pensamos la protección de quienes deberían decidir o hacer lo más importante, porque una de las cuestiones más importantes del proceso legislativo, del proceso de protección, es el análisis de riesgo. Entonces, ¿quién va a realizar un análisis de riesgo para determinar si se deben desarrollar, qué tipo de medidas de protección se deben desarrollar? Y también, ¿por qué es importante? Porque eventualmente la creación de un mecanismo, un órgano que va a ejercer o que va a realizar ese análisis de riesgo y que va a supervisar el cumplimiento de las medidas de protección, tampoco queremos que la torta grande, por decirlo de alguna manera, del presupuesto lo lleve la Constitución y el funcionamiento del mecanismo, cuando desde la sociedad civil, a partir de las conversaciones que hemos tenido, el presupuesto más importante y la disponibilidad del presupuesto más importante debe ser con relación a las medidas de protección. Que podemos tener un órgano creado, instalado, pero que no tenga plata para las medidas de protección, y ahí finalmente no vamos a proteger a nadie, vamos a cumplir con el requisito internacional de tener, pero no va a funcionar nuestro mecanismo. Entonces, en el tipo de institucionalidad, la propuesta de la sociedad civil, que quiero explicar con un poco más de detalle, es la conformación de una comisión de 6 personas, donde 3 personas son funcionarios, o sea, son directamente, digamos, funcionarios de cada uno de los poderes del Estado y que siguen cumpliendo funciones en sus órganos originales, podríamos decir, ¿verdad? O sea, una persona del Poder Judicial, una persona que puede ser un juez, que eso también es cuestión de discutir, ¿verdad? Una persona del Poder Legislativo y en realidad no son los 3 poderes del Estado, hablamos de una persona del Ministerio del Interior, una persona del Ministerio Público, digamos que podría considerarse un extrapoder, y un integrante del Poder Judicial. Esas son las 3 personas que al menos estuvimos pensando. Pero decía que cumplen su función en el mismo lugar porque la idea es que de esas 6 personas solamente 3 sean las personas que estén a cargo del gobierno del mecanismo, y que esas
personas de los otros poderes del Estado sean convocadas para los análisis de riesgo y la definición, solamente la definición de algunas medidas, en la idea de poder ahorrar presupuesto y en la idea de que esas personas puedan ser designadas y respondan directamente a su institución y que tengan también el poder dentro de su institución para poder ordenar y que efectivamente se cumplan las medidas de seguridad. Porque las medidas de seguridad, parte de las medidas de seguridad tienen que ver con acciones que tiene que realizar el Ministerio Público o acciones que tiene que realizar la Policía Nacional o el Ministerio del Interior. Y otras 3 personas que son elegidas a partir de distinta participación de la sociedad civil, también tomando un poco, no igual, pero tomando un poco la experiencia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una persona del gremio de periodistas, una persona representando organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones de defensa de derechos humanos, y una persona independiente que experta, conocedora de temas, de los temas de seguridad que se están trabajando. Esa es como la propuesta inicial. La idea de vuelta es primero reducir costos de presupuesto, pero segundo que las personas que formen parte de la comisión tengan posibilidad de seguir trabajando, o sea, que estén trabajando en su institución original, podríamos decir, Ministerio Público, Poder Judicial o Ministerio del Interior, para que puedan tener el poder de llevar adelante o de determinar cuestiones dentro de sus propias instituciones y que el propio mecanismo tenga esa posibilidad de decidir sobre una medida de protección y que el propio miembro del mecanismo pueda llevar, o la persona que esté en ese lugar pueda llevar esa decisión dentro del seno de su organización para que se realice, ¿verdad? Bueno, el otro punto importante, hablábamos sobre las obligaciones de la institución, de la institucionalidad y las medidas de protección legal, ¿verdad? Y ahí hablamos de la necesidad de la instalación de un sistema de evaluación de riesgo y sobre todo de desarrollar y de primero citar cuáles pueden ser las medidas de seguridad, pero no cerrar esa posibilidad de que haya algunas medidas de seguridad que puedan ser diferenciales, que se puedan pensar de manera diferente. Y en las medidas de seguridad el gran desafío es pensar no solo en medidas de seguridad individual, sino en medidas de seguridad colectiva, medidas de seguridad comunitarias, ¿verdad? Pero para lo cual hay que tener presupuesto, que es el tema central, porque muchas veces son medidas de sacar a una persona de un territorio, digamos, y sacar a una persona de un territorio significa que viva en otro lugar y también facilitar la posibilidad de que la persona pueda continuar realizando su trabajo, digamos, ¿verdad? Entonces eso puede implicar eventualmente la instalación de tecnología o puede implicar y también puede implicar la instalación de otro tipo de medidas de seguridad, ya sea cámaras, ya sea vehículos blindados, y hay otras cosas, y hay otras experiencias en otros países que tienen, digamos, medidas en ese sentido. En algunos lugares, en algunos momentos ha funcionado, en otros momentos no ha funcionado. Nosotros mirando, digamos, de manera optimista, este tipo de medidas en muchos momentos ha salvado vidas y en otros momentos no ha logrado salvar vidas. Y como bien decía Michi, la discusión, otra de las discusiones importantes guardó relación a las sanciones penales. Ahí, la idea, entendemos que tiene una propuesta de la creación de distintos tipos penales y desde las demás organizaciones, como parte de esa discusión, debate, nos preguntábamos sobre las dificultades que pueda tener
estratégicamente un proyecto que contemple sanciones penales, porque está la Comisión de Reforma Penal y ahí tenemos como alguna, eso puede, digamos, abrir un debate que sea muy extenso, por decirlo de alguna manera. Y lo otro también es considerar que creemos que inicialmente el plexo normativo penal puede ser utilizado sin problema. Sí tenemos una cuestión importante con relación a la amenaza y la coacción, digamos, ahí hay que afinar porque la amenaza sigue siendo un hecho punible de acción penal privada, y eso genera, digamos, que al menos en el caso de periodistas y defensores de derechos y personas defensoras de derechos humanos haya una impunidad, podríamos decir, muy importante. Tampoco la sanción penal significa que los procesos de impunidad cambien, digamos, ¿verdad? Pero sobre todo, bueno, mencionando lo que mencionaba Santiago con relación a los asesinatos de periodistas y también, bueno, lo último que ocurrió con el asesinato, con el juicio de Leo Veras, ¿verdad? Entonces, con relación a las sanciones penales también pensar en la imprescriptibilidad de los hechos punibles en el caso de atentado a la libertad de expresión. Hay una serie de otras cuestiones que estamos planteando para que puedan ser analizadas y para que puedan ser incluidas en el proyecto de ley. Fundamentalmente la preocupación, digamos, de la sociedad civil o el interés, digamos, bien, de la sociedad civil es que la ley, que tengamos una ley de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, pero sobre todo que tengamos un mecanismo que pueda funcionar efectivamente para la protección. Y por eso también tendríamos que pensar, ya cuando el proceso esté más avanzado, en la necesidad de discutir también sobre el presupuesto y que la sanción eventual de esta ley ya venga aparejada con un presupuesto para que esto efectivamente se ponga en marcha, digamos. Así que de vuelta, muchas gracias y bueno, estamos para cualquier consulta. Gracias. Gracias, Mirta. Gracias, Dante. Creo que hicieron una presentación, ¿verdad?, en general de los debates que se han hecho, ¿verdad? Este proyecto de ley, cabe mencionar, ¿verdad?, que intenta establecer bases de cooperación y coordinación entre los poderes del Estado, organizaciones involucradas, públicas y privadas, que tienen el objetivo, por sobre todas las cosas, de proteger a los periodistas y a los defensores de derechos humanos que están en riesgo en sus funciones. Estuve observando ya que están habiendo ya discusiones ahí entre los representantes del Ministerio Público, comentando, ¿verdad? Entonces, la idea un poco de la Comisión de Derechos Humanos es justamente anexar todos estos comentarios y estos aportes que ya se han hecho. Nosotros hemos recibido ya contestaciones, Natalia, ¿verdad?, del Ministerio de la Defensa Pública, de Justicia también, ¿verdad?, y de organizaciones de derechos humanos. Estamos compartiendo con ustedes un cuadro en donde está el proyecto original presentado por el Sindicato de Periodistas y los aportes que han hecho las diferentes instituciones, y por sobre todas las cosas del último taller que organizó la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, ¿verdad?, en donde estamos colocando los aportes, ¿verdad? Eso ya ustedes tienen a mano. A los que no tienen aún le vamos a compartir, ¿verdad? La idea es abrir un proceso ahora mismo de última revisión, ¿verdad?, en la Comisión de Derechos Humanos.
con la presidencia acá del senador Lanzoni y los miembros de la comisión habían resuelto, ¿verdad?, de que este proyecto es de suma importancia para la democracia paraguaya y que debería ser presentado en la Semana de los Derechos Humanos. Creo que de alguna forma es una semana emblemática, ¿verdad? Y que posteriormente esto se estudie en las comisiones. Aquí también quería mencionar que hay técnicos de despachos de senadores, ¿verdad?, que forman parte de la Comisión de Derechos Humanos, y hay de que no forman parte, que están en otras comisiones interesadas en este proyecto. Agradecerle a los compañeros que están presentes también acá, ¿verdad? Y la idea un poco es abrir ahora un pequeño momento, ¿verdad?, de análisis, de comentarios que quieran hacer, y posteriormente el planteamiento que hacemos del equipo técnico de la comisión es que de acá a 15 días, a fin de mes, tengamos los aportes. Esto nosotros vamos a estar pidiendo a las instituciones públicas, vamos a estar pidiéndole los pedidos de informes oficiales, ¿verdad? Este lunes ya les va a llegar, y a fin de que podamos afinar lo máximo posible. Creo que es muy importante que presentemos un proyecto lo más sólido y pertinente posible, ¿verdad? Así que abrimos acá algunos comentarios que quieran hacer. Sí, Nati. Para complementar un poco lo que estuvo explicando Víctor, y también los valiosísimos aportes de Michi y de Dante, de Santiago, quería explicarles, junto con la invitación, remitimos posteriormente este cuadro. En este cuadro lo que hicimos fue poner en la primera columna el proyecto inicial, que es un proyecto que realmente ya fue incluso tratado en otro momento, pero que recoge un poco las recomendaciones que se hicieron en aquel momento. Y lo que hicimos es poner una siguiente columna, ya con la incorporación de las recomendaciones de los organismos, de las organizaciones de sociedad civil que nos hicieron llegar en su momento, también de las instituciones del Estado, que también nos permitieron sus pareceres, y sobre todo el trabajo que se hizo en el último taller que mencionaron anteriormente. Básicamente lo que hicimos fue estructurar un poquito, incorporar un poco de técnica legislativa, darle estructura, hacer una división en títulos, capítulos, artículos, ya con los acápites correspondientes, de manera que sea más ordenado y más entendible. Una primera parte que refiere a la parte general, al objeto de la ley, a los principios fundamentales, al órgano de aplicación. Otro siguiente que refiere un poco también a lo que son los principios, un artículo específico referente a las definiciones, un título especial que refiere al Sistema Nacional de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, donde se refiere a todo lo que sea, donde se incluye todo lo que sea referente a la institucionalidad de la autoridad que va a ser la encargada de la aplicación de la ley. En este cuadro todavía no está incorporado de manera definitiva el tipo de autoridad de aplicación, porque no hay un censo total absoluto, pero vamos a redactarlo de manera tal a que ustedes, en base a lo que mencionó antes, de que sean 3 personas del Estado, 3 personas de sociedad civil, más o menos en esa base, redactaríamos un poquitito en forma más clara, y con esas incorporaciones les vamos a remitir a sus respectivas instituciones como para que puedan hacer los comentarios pertinentes. Incluimos artículos más específicos como los derechos de los sujetos que son beneficiarios o protegidos por esta ley, las obligaciones de los sujetos que son obligados, en este caso, ¿verdad? Lo que refiere, como dijo Dante, a las medidas de protección, a los planes de protección también, y a los principios que van a regir esas medidas de protección, que también tendría que estar incluido en la primera parte, que es todo lo referente a principios en general, ¿verdad? Y finalmente hay un último
un último capítulo que refiere a lo que sea relativo a sanciones, a modificaciones si las hubiere del ordenamiento jurídico vigente, delegaciones y cualquier otro tipo de disposiciones transitorias. Y ahí es donde incorporaríamos un capítulo referente a los hechos punibles contra periodistas y defensores de derechos humanos. Es este capítulo donde se establecen básicamente cuestiones específicas y que hacen al ejercicio de la profesión o al ejercicio de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Bueno, básicamente esa es la estructura de este proyecto de ley y de este cuadro. En su versión mejorada la van a recibir el lunes. Y bueno, como expresó Víctor, la idea sería recibir los pareceres de ustedes en cuanto a las atribuciones, la parte específica que les compete a ustedes, ¿verdad? Lo antes posible y como fecha tope a fin de mes, de manera a poder hacer efectiva nuestra presentación de este proyecto de ley en esa semana de los derechos humanos. Evidentemente van a estar todos ustedes cordialmente invitados a ese evento, ¿verdad? Sí, nosotros desde la Colombia queremos hacer una pequeña propuesta, atendiendo que los tiempos son relativamente cortos. Nosotros podemos generar una reunión intermedia, podríamos decir, para volver a debatir sobre esto, ahora que todos cuentan con esto. Si quieren podemos fijar la fecha de la reunión y poder discutir y profundizar, porque muchas de las propuestas, o sea, muchas de las recomendaciones, digamos, que hicimos a partir de esa reunión que debatimos las organizaciones de la sociedad civil, tienen un fundamento como mucho más amplio, podríamos decir. Discutimos cuestiones relacionadas a cómo está funcionando hoy el mecanismo nacional de prevención de la tortura y cuáles pueden ser las fortalezas y las debilidades, cuál es la diferencia entre una organización que previene la tortura y una organización que debería prevenir también ataques, que eso después podemos discutirlo, pero que también que proteja y que brinde seguridad a diferentes sujetos, digamos, para diferentes personas. Entonces, la propuesta es, sobre todo para las instituciones públicas, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, inclusive los asesores técnicos del Senado, podemos generar una reunión en los próximos 15 días, me debería decir, antes de finalizar noviembre. Lastimosamente va a tener que ser en otro espacio, eso lo hablábamos con Víctor porque por una cuestión de agenda es muy difícil conseguir espacio en el Congreso, pero nosotros podemos facilitar un espacio, no sé si puedo decirlo, neutral, si se quiere decir, ¿verdad? Un espacio, un salón donde podamos debatir una jornada o media jornada de acuerdo a los tiempos, digamos, que tengan las instituciones públicas, para que entiendan un poco cuál es nuestra propuesta y por qué, y poder debatir, ¿verdad? Y de vuelta es una propuesta, ¿verdad? O sea, si las organizaciones del Estado tienen una propuesta diferencial, una propuesta que nosotros estamos como súper abiertos a la posibilidad de pensar y repensar, porque el fondo, de vuelta, la intencionalidad es tener un mecanismo funcional y con presupuesto y que efectivamente logre la protección de personas, de defensoras de derechos humanos y periodistas sobre todo, ¿verdad? Eso. Gracias, Dante. A ver, hay una propuesta concreta, ¿verdad?, de hacer como un espacio de análisis intermedio, es decir, previo a fin de mes, a ver si podemos cerrar una propuesta legislativa, valga la redundancia, ¿verdad?, que nos acerque a algunos acuerdos. Finalmente,
esta presentación va a ser debatida posteriormente en comisiones, acá en la Cámara de Senadores. Seguramente también ahí vamos a tener oportunidades otra vez de hacer los intercambios pertinentes, ¿verdad? Así que dejo un poco a consideración del Ministerio de la Defensa Pública. Acá también están el Ministerio Público, Ministerio de Justicia. A ver qué. Sí, gracias. Celebro esta convocatoria, antes que nada, gracias por la invitación. De hecho, que venimos trabajando ya con la doctora Natalia, anteriormente era. Estoy accediendo por primera vez a este documento y me parece una necesidad que incluso los titulares de la acción, que son los representantes del Ministerio Público, analicen todo esto, teniendo en cuenta que hay algunas propuestas de modificaciones de tipos penales. Entonces, como ellos son los que van a aplicar el día de mañana, eventualmente esto considero que es una importancia que ellos analicen, y también me sumo a la propuesta de adelante de que dentro de un tiempo prudencial podamos analizar y reunirnos posteriormente. Esa sería mi propuesta. Buen día, muchas gracias por la invitación. Soy Patricia Rivarola, fiscal adjunta encargada de la unidad especializada en hechos punibles contra los derechos humanos. Como ya se sabe, por una decisión de la Fiscalía General del Estado desde el año pasado, del mes de mayo, corresponde a la unidad especializada de derechos humanos también la investigación de los hechos punibles que afectan y agredan a periodistas. En ese marco tenemos dispuesto un instructivo que lo hemos preparado en la Fiscalía Adjunta y que se complementa mucho con todos algunos tópicos que toca este anteproyecto de ley, y obviamente, como también el representante de la Defensa Pública lo viene diciendo, tenemos que analizarlo a nivel institucional. No es prudente ni coherente dar una opinión personal, sino que hacerlo en el marco institucional y formal para luego poder compartir y transmitir. Me parece oportuno que se realice una mesa de trabajo, una reunión, un encuentro, porque a veces la frialdad de las palabras que se reflejan en los papeles no es lo mismo que poder compartir personalmente opiniones, incluso cuestiones que van pasando en el día a día. Entonces, estamos nosotros dispuestos como Ministerio Público a formar parte de una eventual reunión, encuentro neutral, como dice el doctor Dante Leguizamón, o donde sea, y compartir esos aspectos que espero que ya tengamos también la opinión institucional, que es lo importante. Gracias. Doctora, muchas gracias. Acá están ya haciendo una propuesta práctica, ¿no? Que esa reunión sea el lunes 28 de este mes, en horas de la mañana, y seguramente Dante nos va a pasar la propuesta del lugar, ¿verdad? Para encontrarnos a debatir nosotros a través de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Este lunes le va a llegar a todas las instituciones, así como ya solicitaron, ¿verdad?, oficialmente el pedido de informe para tener un análisis y parecer técnico, así como está mencionando la fiscal, ¿verdad?, que necesitamos esto que sea institucional, ¿verdad? Por lo tanto, si les parece, podríamos quedar para el lunes 28. Sí, digo el lunes 28 porque son como 2 semanas, digamos, para que puedan al menos sentarse a mirar, y también para que si surgen algunas dudas podamos tener una segunda reunión, digo. O sea, si el 28 a la mañana no sé si vamos a votar todos los temas del proyecto de ley, entonces poder tener la oportunidad de después entre el 2 y el... Bueno, no sé si hay mucho tiempo más, ¿verdad? Pero poder tener esa semana algún tipo de encuentro o darle continuidad al proceso. La idea sería inicialmente solo la mañana, ¿verdad? Entonces yo digo esto por cuestiones logísticas para organizar
organización. Pero si están de acuerdo y si podemos avanzar en eso. Quedamos así, ¿está bien? Como propuesta. Quería hacer extensiva también ya a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Está también acá el compañero, ¿verdad? Ellos también tienen un proyecto de ley similar que ya está en Cámara de Diputados, así que seguramente vamos a tener que unificar todas las propuestas, ¿verdad? Y querríamos que participen de este debate también que estamos llevando adelante, ¿verdad? No sé, quisiera pedirle al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, al senador Blas Manzoni. Creo que estamos cerrando esta presentación de este anteproyecto de ley, senador. Queda un poco a tu cargo. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. Bueno, estuve participando, escuchando activamente por este medio de esta reunión. Agradecerle a cada uno de los presentes. Fue muy importante y también creo que un avance muy importante. Yo lo que le pido a los diferentes sectores que hagamos todo el esfuerzo y que en el plazo de 15 días podamos entregar la propuesta o alguna sugerencia y tratar de cerrar el 28 en la reunión que se acaba de coordinar. Por parte nuestra está toda la voluntad política de acompañar este proyecto. Y necesitamos, hace un año que estamos con este proyecto, hace un año, creo que es tiempo suficiente de haber escuchado a todos, de haber coordinado, y creo que este es el momento oportuno. Y qué maravilloso sería, entregarlo, hacerlo oficialmente como entrega de este proyecto en la Semana de los Derechos Humanos. Agradecerle nuevamente a cada uno de ustedes. Y quiero que escuchen bien, hay voluntad política, hay acompañamiento. Yo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos siempre lo dije y lo repito nuevamente, aprovechemos este momento en el cual toda la comisión está en condiciones de acompañar este proyecto. Deseándole a cada uno de ustedes una excelente término de jornada y reiterarles, por favor, que en 15 días tengamos ya todo presentado y que el 28 ya sea la reunión final para que en la próxima semana, luego de esa, se pueda presentar oficialmente. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, presidente. Agradecerle a las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, a FAPI, a IDEA, al Sindicato de Periodistas, al Consultorio Feminista, CODEUPI, a las instituciones del Estado, a la Fiscal Adjunta, al Ministerio de la Defensa Pública, a la Sociedad de Comunicadores del Paraguay, a los compañeros de los despachos, de los senadores que están presentes acá, a los técnicos de la Comisión de Legislación, que vamos a estar también invitándoles permanentemente ya ahora más en estas actividades y discusiones que nos va a tocar seguro en nuestras comisiones cuando se presenten volver a discutir. Así que muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos y todas por su participación.